Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús tenía una manera muy particular de enseñarle a las personas las verdades del reino de Dios. La palabra que ahora leemos, que está escrita, Jesús la enseñaba a través de parábolas. Las parábolas eran simplemente historias que describían situaciones conocidas para las personas y que explicaban estas verdades espirituales a través de estos ejemplos, de estas historias, de estas situaciones de la vida diaria. Personalmente considero que la palabra de Dios no es solo un libro que está allí y que nos habla de sucesos que ya pasaron. Para mí, las palabras de Dios son su vida misma, su sabiduría misma, enseñándonos a ver la vida desde su perspectiva y cómo su consejo nos lleva a expresar vida en cada área o en cada rol o en cada situación que desempeñamos diariamente. Cuando recibimos sus palabras y las guardamos en el corazón, nos dan la sabiduría para saber reaccionar, para saber afrontar cada uno de los procesos que la vida misma nos presenta. Sus palabras, cuando les abrimos el corazón, influyen en cómo pensamos, en cómo actuamos y en cómo hablamos. Y la manera en que pensamos, actuamos y hablamos, mis amados amigos, nos dará los resultados que necesitamos ver. Si pensamos mal, si todo el tiempo estamos maldiciendo y estamos hablando mal de todas las cosas, y si nuestra reacción es negativa frente a las diferentes circunstancias que la vida nos presenta, vamos a tener consecuencias siempre desastrosas. Pero cuando recibimos la sabiduría que viene de parte de Dios, te lo explico de esta manera. Cuando escuchamos cada devocional, cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos su palabra y la guardamos en nuestro corazón, meditamos en ella y la aplicamos al diario vivir, obtendremos los mejores resultados. Caminaremos en victoria. Ahora, quizás no como el mundo nos está enseñando qué es la victoria o la prosperidad, pero sí bajo el orden que Dios ha establecido y como Dios lo ve, y es lo mejor. Así que en este momento Jesús está utilizando una historia acerca de un sembrador, una persona del campo que se dedica al cultivo. Muchos de los que estaban allí escuchando, para ellos esta historia era fácil de escuchar y de entender, pues eran agricultores. Y Jesús está utilizando lo mismo que ellos hacían en la vida diaria para explicarles
una verdad espiritual y que podía cambiarles la manera de pensar, podía transformar el corazón. Este método que Jesús utilizaba requería que los oyentes comenzaran a pensar acerca de lo que Jesús les había dicho e interpretarlo de la manera correcta. Jesús explicaba que el agricultor iba por el camino y sembraba. Ahora, la manera de sembrar en aquel tiempo no es como los tiempos de ahora, que se hacen surcos y se pueden hacer de una manera ordenada la siembra. En ese entonces, el agricultor iba con su saco con semillas, las tomaba y en su mano comenzaba a regarlas por todo el campo. Era complicado que el sembrador pudiera hacer que las semillas solo cayeran en la tierra correcta. Por lo tanto, Jesús habla de varios tipos de terrenos en los que cae la semilla, y dependiendo del tipo de terreno, Él hablaba sobre que la semilla creciera o no creciera, produjera o no produjera. Esto es importante entenderlo porque Jesús hace esta comparación de la semilla a su palabra cuando llega a nuestro corazón. Y habla también de estos 4 tipos de terreno que representan quizás 4 maneras en que las personas responden al mensaje de Dios. Podemos establecer también que estos tipos de terreno hacen alusión a 4 tipos de personas. O también puede hacer alusión a las distintas etapas o fases en la vida de la persona. O podría hacer alusión a que en algunas áreas de nuestra vida estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, estamos dispuestos a practicar el mensaje de Dios o no hacerlo. Todo esto implica el entender hoy y que tú escuches con claridad lo que Dios ha querido hablarte o ha venido hablando durante todo este tiempo. El problema, mis amados hermanos, no está en la semilla. La semilla tiene propósito y ha sido enviada para producir fruto. Eso va dentro de ella. Una semilla que se siembra bien en el terreno adecuado va a producir fruto. Así que la semilla ha sido creada para producir fruto. Cuando hay algo en nuestra vida que no está produciendo fruto, no ha sido la palabra de Dios la que tiene el problema, o quizás el problema no es de Dios, o la culpa no es de Dios. Tenemos que comenzar a observar si hemos abierto en esa área de nuestra vida realmente a Dios para que Él obre en nosotros y esa semilla pueda producir el fruto. Te lo digo de esta manera. Muchas veces recibimos a Cristo en el corazón y hacemos al Señor, nuestro Señor de nuestra vida, pero en ciertas áreas en nosotros seguimos teniendo el control y dejamos a Dios fuera de el gobierno en esa área de nuestra vida. Para que lo entendamos de una manera más fácil, de una manera más sencilla, muchas veces le decimos al Señor: sé el dueño de mi vida. Pero cuando se trata de las finanzas, seguimos tomando nosotros las decisiones y obviamos o hacemos a un lado el consejo de Dios con referencia a cómo administrar bien. Entonces, tenemos a Cristo en el corazón, adoramos a Dios con pasión, le amamos,
pero todavía le tenemos a Él ciertas restricciones en nuestra vida, porque seguimos mandando. Y entonces cuando fracasamos en los negocios, cuando estamos en tiempos de crisis, cuando no administramos bien, podríamos pensar que Dios no está obrando en esa área y que Él nos abandonó, pero no se trata de eso. La semilla está dada. El problema es que en el área financiera, todavía el terreno no es esa tierra que recibe la semilla, la guarda para que pueda crecer y pueda producir. La buena tierra encapsula la semilla, la buena tierra guarda la semilla, atrae para sí la semilla y le permite que de acuerdo al tiempo pueda producir sus procesos hasta el punto en que produzca fruto. Hay áreas de nuestra vida que son buena tierra, pero hay otras que en estos tipos de terrenos como los que hablaba Jesús podrían ser como terrenos de piedras. Áreas de nuestra vida en donde la palabra de Dios ha tratado de entrar, pero son como ese terreno junto al camino que no logran enterrarse porque cuando están fuera del terreno correcto, vienen las aves del cielo y se llevan la semilla. Esas aves del cielo representan a Satanás o representa el mundo, representan la duda que muchas veces no nos deja afianzar esa área de nuestra vida en el Señor y confiar. Espero ahora sí estarme dando a entender y que podamos tener claridad en lo que te estoy hablando. Todas las áreas de nuestra vida tenemos que rendirlas a Dios. Quizás haya áreas en nuestra vida que sea como el terreno donde la semilla cayó y trató de crecer, pero habían espinos a su alrededor que crecieron y ahogaron a la semilla y no la dejaron crecer, la acabaron por completo. Áreas en nuestra vida que no hemos rendido a Dios y que no hemos permitido a Dios obrar allí por completo, porque o tenemos secretos o no queremos que algo salga a la luz o sentimos temor, y esos son esos espinos que van a ahogar a la semilla. Áreas como por ejemplo en la vida sobre el aprender a confiar y a descansar y a dejar que Dios actúe en el momento adecuado. Un ejemplo práctico puede ser ahora que estamos en diciembre. Anhelamos comprar juguetes y tener ropa nueva y nos enfocamos en lo material y nos desesperamos. Ahora sabemos que tenemos un Padre que suple nuestras necesidades, pero no hemos aprendido a depender de Dios en lo que se refiere aún en las cosas más sencillas de la vida. Y por lo tanto, seguimos desesperados, permitimos que el mundo, como esos abrojos, como esa maleza que creció sobre esa semilla, la ahoguen y la acaben. Terminamos desesperándonos y en vez de creer, la duda nos asalta. Áreas en nuestra vida que podrían ser como aquel terreno lleno de piedras, en el que la semilla alcanzó a crecer, empezó a crecer, a germinar, a crecer, pero como el terreno estaba lleno de piedras, encontró algo de tierra y cuando la raíz se iba profundizando encontró piedra que no dejó que la raíz pudiera tener mucha profundidad y por lo tanto cuando salió el sol se secó porque no pudo crecer. Esto, mis amados amigos, corresponde a ciertas áreas de nuestra vida en la que creemos que todo está bien, pero al final nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que no son correctas. Sin embargo, no permitimos que Dios are la tierra para quitar esa piedra que tenemos allí, como lo es la falta de perdón, aquellas heridas que guardamos durante años y que consideramos muchas veces que ya estábamos bien, pero realmente no es así. Nos acostumbramos a eso y allí la semilla no puede crecer. Hoy es importante que analicemos y como dijo Jesús,
El que tenga oídos para oír, que oiga. No se trata solamente de percibir un sonido y de asentar con la cabeza al escuchar este devocional y decir qué lindas palabras, sino que podamos hacer un pare y reflexionar verdaderamente si toda nuestra vida es buena tierra en donde las palabras de Dios se van a sembrar para hacernos producir en todas las áreas de nuestra vida, en la familia, en las relaciones, en la parte sentimental, en el área profesional, en el área espiritual, en todas las áreas donde esta vida de Dios se debe manifestar. ¿Hemos rendido por completo nuestro ser a Dios o todavía hay partes donde cada vez que recibimos una promesa, una palabra del Señor, esa promesa se pierde, se la lleva Satanás, la mata la duda, o lo mata los placeres y las desilusiones, decepciones y el estrés de esta vida, las preocupaciones de esta vida? O trata de crecer, pero al final no aguanta la prueba y se va, se acaba, se muere. ¿Qué áreas de nuestra vida hoy tenemos que rendir a Dios? Porque si no, vamos a seguir por la vida igual. Lastimosamente, no se trata de engañarnos a nosotros mismos. Lo hacemos diariamente cuando confesamos y pensamos que estamos bien. Pero a través de esta historia, hoy Dios quiere mostrarte qué clase de terrenos hay dentro de ti y que necesitas pedir que Dios los are para que se conviertan en el terreno correcto. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, es mi oración hoy para que esta palabra pueda ser entendida. Padre, a través de tu Espíritu Santo te pido que seas tú el que lleves a cada persona a reflexionar y que mientras escuchan o han escuchado este devocional puedan ir entendiendo en sus corazones lo que necesitan ver en el nombre de Jesús. Y que tú les ayudes para que puedan ser sanados y restaurados y sean ese terreno que produzca el 100% cuando escuchen tu palabra. Que no seamos solos oidores, sino hacedores de la misma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Bendiciones.